Dios les bendiga, queridos. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Es una alegría estar en la casa del Señor. Una vez más, una alegría verlos, a cada uno de ustedes, y sobre todo saber que podemos reunirnos con libertad. Estaba pensando esta mañana en el terremoto que hubo allá, ¿verdad?, en Marruecos. Y pensaba un poco en el pueblo de Dios, en la iglesia cristiana en términos generales. Un país donde no hay muchos cristianos. Hay pocas iglesias, en verdad. Yo me acuerdo haber visitado quizá una iglesia internacional cerca de Fez, que ha quedado prácticamente destruida, y en Marrakech. Prácticamente no había ninguna iglesia cuando por lo menos yo visité esa área hace algún tiempo atrás, como digo. Sin embargo, había una comunidad de creyentes, árabes, también marroquíes, franceses, ingleses y de otras nacionalidades, que se reunían en casas. Y pensaba en ellos porque sin lugar a dudas, hermanos, un terremoto de 6.8, para los que conocemos eso, es una cosa devastadora. Por las fotos veo que muchos de los lugares que yo visité, que eran íconos, ¿no?, turísticos, han desaparecido, incluyendo el famoso, parte del famoso mercado de Marrakech, que siempre aparece en las postales, ¿verdad? Qué sé yo, con las mezquitas y todo eso, se han caído. Así que creo que, hermanos, tenemos que orar por ellos, por el pueblo de Dios ahí y por el pueblo marroquí. Tenemos esa carga ahí y yo, y tal vez lo vamos a visitar hoy o mañana, y seguramente no está bien, porque ella siempre por lo menos salía a caminar los perritos y no la vemos. Okay. Ella se llama Marta. Marta, sí. Bueno, vamos a orar por ella también. ¿Alguien más? Sí, hay algunos todavía de viaje, ¿verdad? Sí. Salen a Europa esta semana, ya, por una semana, 2 semanas, por 2 semanas. Muy bien, vamos a estar hablando por ellos. Y entonces, Sofía, ¿cuándo llega Sofía? Sofía llega en 2 semanas, eso es. Vamos a seguir orando por... Mi mamá está, digamos, en 10 días debería estar aquí. Un poco ansiosa, sufre del corazón, entonces para que su viaje es India también. Fantástico. ¿Por qué no oramos entonces, hermanos? Vamos a orar. Padre, en esta mañana decían, Señor, esta es la única institución que tú fundaste, la iglesia, que es tu cuerpo. Y Señor, gracias por pertenecer a ella, gracias porque tú la diriges, gracias porque tú la sostienes. Y gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que se reúnen acá. Queremos, Señor, orar por el pueblo marroquí. Queremos orar por tu iglesia allá también en ese país, para que tú, Señor, en estos momentos de dolor, tú puedas fortalecerlos y puedas, Señor, ayudarlos a levantarse ante esta crisis. Oramos también, Señor, por los miembros de nuestra congregación, aquellos que están de viaje todavía. Oramos también, Señor, por aquellos que van a estar saliendo. Camilo, Señor, y Claudia pronto van a estar de viaje, Señor, sé con ellos. Oramos también, Padre, por el embarazo de Cintia, por Sofía, que el parto, Señor, sea normal y ella nazca sin ningún problema, por la mamá de Cintia que está viniendo a acompañarla, Señor. Y oramos también por Marta, la vecina de Tato, Señor. No sabemos cuál es la situación de ella.
esta persona. Y Señor, cuantos otros haya que están quizás debilitados físicamente o espiritualmente, que tú los levantes, que tú, Señor, los fortalezcas. Sigue bendiciendo a tu iglesia, Señor. Y gracias otra vez por tu presencia con nosotros en este momento. Oramos así con acción de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Estamos entonces en nuestra serie sobre Apocalipsis, pero una serie que no va capítulo por capítulo, sino más bien va por temas, ¿no? Entonces, hemos visto ya el tema de la creación, hemos visto inclusive cómo Dios forma a la primera pareja y todo lo que eso implica para nuestros días, ¿verdad? Naturalmente hemos visto un poco de la caída también de ese problemas en el paraíso, como le titulamos el domingo pasado, que todo lo que era bello, hermoso que Dios creó de pronto, ¿no es cierto?, termina en una situación trágica cuando Adán y Eva desobedecen lo que el Señor les había entonces indicado. Yo quiero que ahora veamos uno más que tiene que ver, yo he titulado Seguridad en un mundo inseguro, porque eso es lo que el capítulo 6, 7, 8 y 9 de Génesis nos habla. Cómo tener seguridad en un mundo inseguro. Porque si a nosotros nos preguntaran, ¿qué te hace sentir seguro en la vida? ¿Qué te hace sentir seguro en la vida? ¿Qué contestarías? La salvación. ¿Qué más nos da seguridad en la vida? ¿O no hay nada? Yo recuerdo una vez una persona que me dijo que se sentía la persona más insegura del mundo porque no tenía una buena familia, no tenía un buen trabajo, y en la relación que estaba esta persona, él se daba cuenta que la novia que tenía posiblemente no era la persona más indicada con el cual él tenía que casarse. O sea que el hombre estaba totalmente, ¿no es cierto? Sí, estaba en una situación muy, muy incierta. Y miren ustedes que eso no es inusual, eso no es inusual. Pensar que la seguridad nuestra está nuevamente en un buen empleo, en buena salud y todo lo demás, eso nos da un piso, pero un piso mientras eso perdure, porque claro, es temporal, porque puede pasar cosas que uno nunca entonces está considerando y ahí todo se nos remueve, perdón. Y miren que cuando pensamos en Génesis capítulo 6, 7, 8 y 9, es el otro episodio del Génesis, de la creación, donde Dios decide poner punto final a la tierra. Como nos dice la palabra, que el mundo se había corrompido tanto, que la maldad del ser humano era tanta, que Dios entonces básicamente decide, diríamos, destruir todo, y como ustedes saben, ¿verdad?, sea por la palabra o sea por lo que hemos escuchado de niños, solamente se salva Noé, su familia, y ahí encontramos, me acuerdo que hace algunos años hubo una película, ¿no?, que Hollywood hizo, ¿no?, sobre Noé. Interesante la perspectiva del director de esa película, porque si bien está basada en el Génesis, yo fui a ver esa película y me acuerdo que habían diálogos que te hacía pensar. Uno de los quizás diálogos en esa película era la angustia que tenía Noé, porque decía, ¿y ahora hasta cuándo estaremos acá? Porque no había manera de saber hasta cuándo iban a estar flotando en el agua, ¿no?, en el arca. Y cuando salgamos de acá, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar?
Son cosas que obviamente la Biblia no narra, o sea, la Biblia no da esos detalles, pero naturalmente nosotros tenemos que entender que Noé como ser humano era una persona que tendría que haber pensado en todo eso, en esa incertidumbre, porque no había, si se quiere así, nada que pudiera a él darle lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, por lo menos un antecedente de cómo vivir en una situación así. Y es acá entonces cuando nosotros encontramos en el capítulo 9 lo que se llama un pacto que Dios hace con Noé y su familia y toda la creación, o sea, lo que se habían salvado, un pacto. Y miren ustedes que en el capítulo 9, ¿verdad? Cuando ya, el versículo 1, Dios bendice a Noé y a sus hijos y les dice: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, ¿verdad? Todo esto hace entonces que haya una nueva esperanza para esa familia y una nueva esperanza también para la humanidad. Pero ¿en qué estaba basado eso? ¿En qué se basaba que Noé tenía que estar confiado que en verdad ellos podían seguir o continuar con su vida? Si lo mismo había dicho Dios, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 de Génesis, también Dios había dicho lo mismo a Adán y Eva. Fructifiquen, llenen la tierra, gobiernen la tierra, y después de unos tantos años, toda esa tierra había desaparecido. Ahora, estamos, hermanos, acá frente a una situación que en el día de hoy también mucha gente se pregunta, y no vamos a entrar a ver si el diluvio fue universal, fue local, porque yo creo que aparte de eso hay otras preguntas que quizá nos convienen mejor, como por ejemplo, ¿qué seguridad hay de lo que Dios dice en su palabra es cierto? Dios va a cumplir. Hemos cantado un bonito himno, ¿no? Dulces son las promesas del Señor, ¿no? Y las promesas de Dios, dice la palabra, que son sí, siempre, ¿no? Son eternas. ¿Qué seguridad tenemos? Que Dios va a cumplir con lo que nos ha prometido. Y eso es lo que aquí en el capítulo 9, particularmente el pasaje que nosotros hemos leído, ¿no es cierto?, nos dice. Ahora, hemos dicho en estos 3 domingos que Génesis no es un libro que narra, vamos a decirse, o cuenta la historia de algunos personajes como si fueran cuentos infantiles. En Génesis, particularmente Génesis 1 al 11, es lo que podríamos nosotros llamar, nos da la base para entender la cosmovisión del cristiano. Cuando digo cosmovisión estoy diciendo cómo el cristiano debe interpretar la historia, cómo el cristiano debe interpretar el mundo, cómo el cristiano debe interpretar Hay gente que tiene una cosmovisión, si se quiere así, bueno, antes era muy de moda, la cosmovisión marxista, ¿no? ¿Se acuerdan, no? La lucha de clases. Y así se interpretaba todo. Cuando yo iba a la universidad, esa era la manera de leer la historia. Un aniversario más de la muerte del famoso Salvador Allende, presidente de Chile, y otra vez se está reviviendo todo eso, porque esa era una manera de interpretar la historia. Otros en el África tienen su manera de interpretar la historia, en el Asia tienen su manera de interpretar la historia, y los cristianos leemos la Biblia y es entonces por este libro que interpretamos la historia y interpretamos entonces la manera en que Dios creó el mundo. Y por eso que Génesis es tan importante, porque Génesis nos dice claramente que Dios crea al ser humano, Dios instaura el matrimonio, Dios crea 2 géneros, y naturalmente aquí, en estos capítulos, está el otro punto para entender qué sucede con el ser humano, por qué el ser humano
está, diríamos, lleno de maldad, como dice la palabra. ¿Y por qué es que necesitamos un Salvador, que es el Señor Jesucristo? ¿De dónde nace eso? Y dice entonces la palabra aquí, particularmente en Génesis 9, que Dios entonces, luego que hace una promesa, y la promesa de Dios lo hace a través de un pacto. Y el pacto es: nunca más volveré a destruir la tierra con agua, o sea, no habrá un diluvio. Y más, les voy a dar una señal. Y voy a poner un arco iris, dice, en las nubes, en los cielos. De tal manera que cada vez que el arco iris salga, ustedes puedan decir: ese arco iris está significando que Dios nos prometió que nunca más habría destrucción por agua. Y que la promesa de Dios permanece para siempre. Y miren, hermanos, que Dios hace un pacto. Y el pacto es o era, ahora casi nosotros no hablamos mucho de pacto, pero el pacto era la manera en que Dios se comunicaba con su pueblo. Hay por lo menos 5 pactos en la Biblia, por lo menos digo, porque algunos podrían decir que hay más, pero por lo menos hay 5 pactos. El primer pacto que encontramos es este con Noé, el pacto de Noé, que Dios promete, ¿no es cierto?, una nueva vida, un nuevo comienzo, y pone como señal un arco iris diciendo: jamás, jamás habrá un diluvio en la tierra. Pero luego está el pacto también con Abraham, el patriarca, más adelante a fines de Génesis, que vamos a verlo cuando lleguemos. Ese es un pacto que también todos conocemos, pero quizás no lo conocemos como pacto, pero es la bendición. Por la obediencia de Abraham a Dios, toda su parentela, pero no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Y queridos, aun cuando quizás para nosotros no tiene mucho sentido eso, la bendición de Abraham también te cae a ti y a mí, aun cuando no somos judíos, de sangre o de raza. Somos gentiles. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de Dios a toda la humanidad a través de Abraham. Ese es el segundo pacto. Está el otro pacto más adelante, que es el pacto con Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés sacando al pueblo de Israel, ¿verdad?, por el desierto. Y luego Dios dice: y voy a hacer un pacto con ustedes. Ustedes serán mi pueblo. Y para eso les voy a dar los 10 mandamientos, para que ustedes se guíen a través de los 10 mandamientos. Y Dios entonces jura por él, ahí en el monte de Sinaí, que él bendeciría a esa nación, a ese pueblo de Israel. Y naturalmente, otra vez, como consecuencia, a todos los que siguen ese pacto en lo que sería entonces un pacto también eterno. El cuarto pacto es con David, con el rey David, ¿no? Porque el pueblo de Israel necesitaba un líder, necesitaba un rey. Ustedes se acuerdan toda esa historia, ¿verdad? Qué sé yo. Pero entonces Dios le dice: miren, yo de la familia de David, de ahí voy a sacar a un rey que será un rey eterno y para siempre. Y Dios hace otro pacto con el pueblo. De allí saldrá el remanente, de ahí saldrá lo que nosotros llamamos el Mesías, que va a gobernar entonces con justicia y con verdad. Y nosotros sabemos que por eso es que de la descendencia de David nace ¿quién? El Señor Jesucristo, quien se convierte en el Mesías. Y el último pacto, por lo menos para nosotros, ¿verdad?, es el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesús. Es cuando el Señor Jesús va a la cruz, ¿verdad?, y muere entonces en redención por los pecados de su pueblo. Y miren ustedes, queridos, entonces que a través de toda la historia nosotros podemos entender cómo Dios se comunica con su pueblo y lo que Dios espera
de su pueblo. Pero volviendo al pacto con Noé, quizá haya algunas cositas acá que vale la pena que nosotros entendamos para apreciar mejor todo lo que esto significa. Pero lo primero que quizá la situación, la experiencia de Noé nos muestra es que el corazón humano tiene una tendencia natural después de la caída, ¿verdad?, a apartarse de Dios o a hacer el mal. Yo sé que esto no es popular y que no nos gusta escuchar. Y nuevamente, ustedes van a escuchar a antropólogos, a sociólogos decir que el ser humano es bueno por naturaleza. Y está bien, o sea, esa es la conclusión a la que ellos llegan. Pero otra vez, cuando vamos a la Biblia encontramos que más bien la palabra dice todo lo contrario. O sea, Dios lo creó bueno, eso es verdad. Porque después que creó Dios al ser humano, dijo, y Dios vio que eso era bueno. Pero el ser humano cae, como dice la palabra, y por eso es que el Salmo 51 dice estas palabras que son terribles, pero que es una verdad. Hablando David en el Salmo 51 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y miren ustedes, hermanos, que cuando nosotros leemos esto y tratamos de entender qué quiso decir, encontramos que el mal del corazón humano se ve reflejado en sus frutos. Por ejemplo, Adán culpa a Eva de la caída. No, yo no tengo la culpa, le dijo Adán a Dios, así directamente en su cara, ¿no? Cuando Dios le dice, ¿pero qué has hecho? Dice, no me mires a mí. Mírala a ella. Y dice, la mujer que me diste, ¿no? Es terrible. O sea, hay que tener cara para hacer eso, ¿no? La mujer que me diste me dio de comer. Claro, él como era un bebé abrió la boca y comió, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino que nosotros encontramos que Caín mata a su hermano Abel. Luego encontramos, capítulo 4, que Lamec, nos dice la palabra, mata a los que se ponían en su camino. Lamec es el primero, por lo menos, que la Biblia menciona, que tenía 2 mujeres y hasta más. Antes de eso no se menciona nada de eso. Y lo triste es que Lamec se jacta de todo eso, o sea que era un bully, como nosotros decimos en nuestros días. Llegamos al capítulo 6 de Génesis y el escritor dice, y Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de sus pensamientos, de su corazón, era de continuo solamente el mal. Y dice versículo 11 del capítulo 6, y la tierra estaba corrompida a los ojos de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Y vio Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Y luego del diluvio, queridos, uno pensaría que luego del diluvio las cosas iban a cambiar, ¿no? Y resulta que cuando nosotros llegamos entonces al capítulo 9, encontramos que Noé, si bien diríamos fue la persona que por gracia Dios escogió, porque nos dice la palabra en el capítulo 8 de Génesis, que Noé caminaba con Dios. Eso es muy bonito. Vamos a leerlo directamente, porque este es un pasaje muy bonito.
Eso. A ver. Sí. A ver, déjenme por favor encontrar para leerlo directamente de la palabra. Ah, sí, acá está. 6:8. 6:8. Miren ustedes que los versículos anteriores al 8 del capítulo 6 habla de toda la maldad que había en el mundo, pero en el 8 dice, pero Noé, ¿qué cosa? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 9 dice, Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Y aquí está, versículo 9 al final, y caminó Noé con Dios. O sea, en medio de todo ese caos, había un hombre que no se había dejado influenciar por el pecado ni la maldad. Era Noé. Y por eso es que haya gracia a los ojos de Dios y Dios lo escoge para, obviamente, empezar esa nueva humanidad. Pero estamos hablando que en el corazón humano siempre hay maldad, ¿no? Pero si nosotros leemos, queridos, ya los versículos 9, versículo 18 en adelante, capítulo 9, versículo 18 en adelante, encontramos que cuando ya están en la tierra, ya la familia de Noé se está estableciendo otra vez, Noé hace algo. No voy a entrar en estos detalles porque esto nos tomaría mucho tiempo, pero es un pasaje muy oscuro y muy triste, porque dice que Noé se embriagó. Y no es que el vino sea malo ni nada de eso, la Biblia no está hablando de eso. Lo que pasa es que aparentemente Noé también, así como Adán y Eva cayeron de la gracia, Noé también cae de esa gracia. Los hijos de Noé pecan contra Noé. Este es un pasaje muy sórdido. Y hermano, lo interesante de la Biblia es que la Biblia no oculta nada. Si alguno cree que la Biblia esconde cosas, es porque no conoce la palabra. Porque aquí está escrito claramente lo que sucede. Y aparentemente hubo una conducta sexual no apropiada. Hubo incesto. Y la Biblia no lo pone con la palabra incesto, porque en ese tiempo, obviamente, eso de ahí quizá no era tan mal visto, pero sí era condenado por Dios. Por eso que el hijo de Noé, quien comete eso, es maldecido. Y esa maldición afecta a toda una generación entonces posterior. Y nuevamente la tierra empieza otra vez a caer, a caer, a caer y a caer. Queridos, solo hay un remedio para el corazón que tiene una proclividad, o sea, una tendencia a pecar y a apartarse de Dios. Y ese remedio, nuevamente nos dice la palabra, es el Señor Jesucristo. Porque de otra manera, uno no va a entender cómo así, después de todo lo que Noé vio, que Dios hizo, Noé cae entonces en lo mismo que habían caído, ¿verdad?, los anteriores a él. Pero lo segundo que el diluvio nos muestra a nosotros es que la paga del pecado es muerte. Y lo digo de esa manera otra vez. Yo sé que esto no es muy popular y, ¿verdad?, a veces no nos gusta escuchar estas cosas, pero esto es lo otro que resalta la palabra. La paga del pecado es muerte. No solamente que sino que
hay una consecuencia justamente por ese pecado. Miren ustedes, capítulo 6 otra vez, versículo 7 en adelante de Génesis. Dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, al hombre, a las bestias, a los reptiles y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Y luego dice, ya versículos 17 de capítulo 6, traeré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en la que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que está sobre la tierra morirá. Y querido, esto nos recuerda lo que justamente Dios le dijo a Adán y Eva cuando le dijo: mira, todo este huerto es para que ustedes lo guarden, lo cuiden, lo cultiven, lo labren. Pueden comer todo lo que este huerto les da, todo, menos el fruto, ¿no es cierto?, del bien, del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que ustedes lo coman, ese día ciertamente van a morir. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? ¿Qué? ¿Eso les dijo Dios? O sea, burlonamente, ¿no? Dios le dijo que van a morir. No, dice. Dios sabe que ustedes no van a morir nada. Y hermanos, Dios estaba hablando en serio. Dios estaba hablando en serio. De hecho, que cuando ellos desobedecen, Adán y Eva desobedecen, entonces el ser humano deja de ser la persona que Dios había creado. Dicen los estudiosos, ¿verdad?, de estos temas, que si no hubiera pasado eso, obviamente el ser humano hubiera vivido eternamente. Porque la muerte es consecuencia de ese pecado. Por lo tanto, si no hubiera habido pecado, la muerte no se hubiera introducido en la humanidad. ¿Cómo hubiera sido eso? No me pregunten, querido, porque mi mente no da para entender eso. Pero lo que sí es cierto es que ellos mueren espiritualmente. ¿Se acuerdan de lo que dijimos la semana pasada? Dios busca a Adán y Eva para conversar con ellos como lo hacía siempre. Ellos se esconden, ya no quieren saber nada con Dios, es una muerte espiritual. Pero también entonces mueren, empiezan a morir físicamente. ¿Verdad? El Génesis capítulo 5 lo dice de una manera clara, y a veces, hermanos, yo me admiro cómo los escritores lo hacen. Génesis capítulo 5, descendientes de Adán. Miren ustedes que en este capítulo hay 8 veces que el autor menciona la frase y murió, y murió, y murió, y murió, y murió 8 veces. Miren, versículo 5. Así que Adán vivió 930 años y murió. Luego, versículo 8. Así, todos los días de Set fueron 912 años y murió. Ahora, ¿cuánto vivía esta gente, no? ¡Qué barbaridad! Ya uno con 40, 50 años como que... Miren lo que dice el versículo 11. Así, todos los días de Enos fueron 905 años y murió. Versículo 14. Todos los días de Cainán fueron 910 años y murió. Versículo 17. Todos los días de Mahalalel fueron 895 años y murió. Versículo 20. Todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Versículo 27.
Todos los días de Matusalén fueron 969 años. El más viejo, dicho sea de paso. Más viejo. Qué barbaridad. Casi 1000 años. Y murió. Y versículo 31, todos los días de Lamec fueron 777 años y murió. Noten que en esta lista, él es el más joven. Él es el más joven, 700 años. El Lamec, el abusivo, el matador, el bully, es el que vive 200 años menos casi que todos los demás. Hermanos, si alguien dice que no es verdad que la muerte entró por causa del pecado, tiene que leer esa lista, ¿no es cierto?, de Génesis capítulo 5, porque yo creo que allí está bien clarito. Y luego David lo dice de esta manera, Salmo 90, 9 y 10. Salmo 90, 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y Pablo lo pone más tajante todavía en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea que entonces nosotros encontramos que el diluvio prácticamente nos está llevando a las consecuencias de todo eso que había acontecido. Pero en tercer lugar y último lugar, ¿verdad? A pesar de la maldad y todo lo demás, Dios no renuncia a sus propósitos que tiene con el ser humano. A pesar de la pecaminosidad del ser humano, Dios no cesa en su propósito de recrear al nuevo hombre, como se dice, a la nueva mujer. Dios no renuncia a ese proyecto. Miren ustedes, queridos, que Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Y esta es la misma orden que Dios le da a Adán en 1:28, ¿verdad? Cuando les dijo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y nuevamente en 9:7 se repite lo mismo. Esto de acá a nosotros nos está diciendo que para Dios entonces no es que el pecado de Adán y Eva como que frustró a Dios. Dios hizo la creación hermosa, todo perfecto. El ser humano cae, Dios se frustra. Y ahí queda la cosa. Entonces, nosotros estamos andando, qué sé yo, hacia los tumbos, ¿no es cierto? No. Dios nos dice, la palabra nos dice claramente que Dios no ha renunciado a lo que nosotros decimos, ¿verdad? Su propósito de crear un hombre nuevo. Y Romanos otra vez, Romanos lo pone de esta manera. Así como por la descendencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Y Pablo termina con una sentencia hermosa. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, esta es la agenda de Dios, por ponerlo de alguna manera, hermanos. Todo lo que nosotros hemos visto en Génesis, los primeros capítulos, ¿verdad?, apuntan, si se quiere así, a este propósito final de recrear al ser humano nuevamente, tal y como Dios lo había creado entonces en un momento. Termino con la señal, porque esto me encanta. La señal de que ya no habrá diluvio es el arco iris.
Pero ¿cuál es la señal del nuevo pacto en Jesucristo? ¿Cuál es? La Santa Cena. Y eso es curioso, hermano, porque miren lo que dice Lucas. Miren lo que dice Lucas. Lucas 22:20. ¿No? Dice, esta copa que por vosotros es derramada es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Y Pablo dice entonces en 1 Corintios 12, por tanto, todas las veces que comen este pan y beban esta copa, la muerte del Señor están anunciando hasta que Él, ¿qué cosa? Venga. Y hermanos, así como el arco iris a nosotros nos muestra que no va a haber otro diluvio, pueden haber inundaciones, eso sí, que las hay y las habrá, ¿verdad? Pero así cada vez que nosotros, aquí en la iglesia y en toda la iglesia del Señor alrededor del mundo, los hermanos y hermanas comparten la comunión, no es un ritual religioso, no es algo que hay que hacer porque tenemos que hacer, sino que eso es la señal que Dios nos dejó, que el Señor viene por su iglesia porque Él, a través de Jesucristo, nos ha dado redención y la oportunidad de vivir entonces una nueva vida. Quizá algunos de ustedes se están preguntando, ¿y por qué el Señor Jesucristo usó la experiencia del diluvio y de Noé cuando dijo que en los postreros tiempos, ¿no? La gente estarán comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, como en los días de Noé, sin darse cuenta que el fin puede venir en cualquier momento? Y a mí me parece que esa advertencia del Señor Jesús para nosotros en el día de hoy tiene un significado muy grande. Tiene un significado muy grande. Hermanos, el Señor nos ha dado, nos ha advertido, así como advirtió a Noé y a toda esa generación, que vendría un juicio, pero la gente no hizo caso. Y yo creo que, en un sentido, hermanos, todo esto de acá es para nosotros también un llamado de atención. Alguien ha dicho, y me gustan estas palabras, la voy a leer directamente: el juicio de Dios puede demorar, pero es seguro que vendrá. Es seguro que vendrá. Este terremoto allá en Marruecos de más de 6 grados no habían ocurrido desde el año 1900. Por más de 100 años hubo temblores de 5 puntos, 4 puntos, 3, pero no de más de 6. Yo creo que nadie estaba esperando una cosa así. Es como el gran terremoto que se supone vendrá sobre California, ¿no? San Francisco y todo lo demás. Y para mucha gente a veces eso es un mito urbano, ¿no? O sea, pero saben, Dios dijo que habrá un juicio y que nosotros entonces no nos sorprende ese juicio sin estar preparados para recibir al Señor. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos haga sensible en nuestros corazones y que podamos entender lo que esto significa. Padre, otra vez te damos gracias por tu palabra y porque a pesar, Señor, de todo lo que nosotros vemos en el mundo hoy, tú todavía tienes interés en cada uno de nosotros, de manera individual, personal. Y gracias por el Señor Jesucristo,
quien con su muerte y resurrección ha provisto ese camino para venir a ti. Señor, gracias otra vez por ser tan bueno, como hemos cantado esta mañana, y porque tus promesas siguen siendo fieles y verdaderas. Yo te pido, Señor, que nos hagas conscientes de todo esto y que nos des la oportunidad de anunciar este mensaje a aquellos que aún tal vez no te conocen y que necesitan escucharlo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos, vamos a levantar nuestras ofrendas ahora. Por favor, Marco. Señor, gracias por esta prédica que trajo el pastor Palomino para recordarnos todos tus pactos que has tenido con tu pueblo. También para que nosotros recordemos cada vez que tengamos la Santa Cena, como el pastor lo mencionó, no por tradición, sino justamente para recordar eso y saber que tú tienes mejores cosas para nosotros. Ahora te pedimos que pongas en cada uno de nosotros el corazón para poder darte de lo poco o de lo mucho, que tú nos das y nos regalas, que somos simplemente administradores de ello. Así que te ponemos todas estas ofrendas y diezmos para seguir tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, el martes nos reunimos nuevamente por Zoom para la oración y también quiero recordar, hemos puesto en el Facebook de la iglesia, hemos puesto también en el website de la iglesia. Dicho sea de paso, si no están visitando nuestra página web, háganlo, hermanos. Ahí van a encontrar las noticias, ¿verdad? Los sermones y todo lo demás. Ahí está en la página web. Pero hemos puesto un anuncio de un encuentro de parejas que habrá a fines de este mes. Un encuentro de parejas que habrá a fines de este mes. El último viernes vamos a tener a un pastor invitado que vendrá a tener una reflexión. Vamos a tener también, espero, comida internacional. Ingrid y Melitza están coordinando eso, así que cuando ella les llame, ¿verdad? O ustedes quieran acercarse a ella, por favor, háganlo con toda libertad y generosidad también. Y para el próximo mes de octubre, quisiéramos tener una vigilia. Con Rochi habíamos estado hablando de eso y cuando ahora Marco decía que necesitamos reunirnos en persona para orar, ¿verdad? Creo que eso es lo que estamos necesitando hacer. Entonces el próximo mes, hermanos, vamos preparando nuestros corazones para tener una vigilia. No sabemos si vamos a estar toda la noche, pero por lo menos hasta las 12, a medianoche podemos estar y ya les daremos más detalles justamente sobre todo esto. Algunos otros anuncios sobre actividades. Bueno, ya hay que estar orando también por la actividad de Navidad. El grupo Misión Divina aceptó estar con nosotros una vez más, así que eso será antes de Navidad y para Thanksgiving tendremos también otra actividad. A todas estas actividades, incluyendo el de encuentro de parejas, por favor inviten a sus amigos, inviten, porque necesitamos que escuchen la palabra de Dios, ¿verdad? Así que vamos a poner eso allí, usen la invitación que está en el chat para hacerlo circular y de esta manera tener un buen tiempo este último viernes de septiembre. Creo que son todos los anuncios. ¿Me olvido de algo, Carlitos, Marco? ¿Todo está? Muy bien. ¿Por qué no nos ponemos de pie para despedirnos? Señor, gracias otra vez por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, otra vez por tu iglesia. Ahora yo te ruego que tú bendigas a cada uno de nosotros, nuestra salida, Señor, a nuestros hogares. Padre, cuídanos de peligros, de accidentes. Y esta semana llévanos a alguien que necesite escuchar de ti. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, queridos. Saludémonos mutuamente. Sí. Sí.